Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Estamos descontentos, la mayor cantidad de personas que habitamos en nuestra ciudad, en nuestro país y creo yo en el mundo entero, por cómo está la sociedad el día de hoy. Delincuencia, irrespeto a los padres, no hay moralidad. Pero esto, ¿por qué sucede? Y debemos recordar ciertas verdades fundamentales. El comportamiento de las sociedades se da por la filosofía imperante, recordando que la filosofía, por definición, es amor a la sabiduría. Estos filósofos, a través de la historia, desde los días de Sócrates, Platón y Aristóteles, han sido la guía cultural de la sociedad. Nosotros pensamos siempre en el pensar o en el sentir de cada persona, pero las sociedades, los pueblos, tienen sentimientos colectivos que los estudia la sociología. Estos sentimientos colectivos los da la filosofía. Y en la actualidad, la filosofía imperante es el resultado de la Revolución Francesa. Debemos recordar que la justicia social empezó con la Revolución Francesa, la igualdad de todos los ciudadanos. Antes de esta revolución, los reyes, y uso comillas, se consideraban todopoderosos y lo que ellos querían lo tomaban, sean tierras, dinero, mujeres, y había una gran desigualdad
igualdad social. Y el pueblo de París se levanta y toma la Bastilla y toma Versalles, y en nuestro mundo se implementa la lucha por la igualdad social. Y hemos visto un proceso evolutivo con respecto a esto, a raíz de Hegel, Marx, donde se da una lucha porque las personas más necesitadas tengan igualdad de recursos. Es muy bueno esto, podríamos decirlo así, pero la Revolución Francesa empezó con algo que ha ido aumentando hasta el día de hoy, algo que ellos llamaban la descristianización, sacando a Cristo de la ciudad y del país, y sacaron una serie de leyes, de políticas para que Cristo no aparezca. Llegó al punto, mis queridos hermanos, que el 20 de Brumario o el 10 de noviembre de 1793, a sugerencia del ideólogo Pierre Chaumet, se proclamó el culto a la diosa razón, ya no a Cristo, sino a la razón. Y todo lo que usted cosecha el día de hoy en nuestras sociedades, cosecha muy lamentable, es producto de algo que empezó bien y está llevándonos por un muy mal camino. No solo en Francia, sino en todo el mundo. En casi todos los países occidentales, estos movimientos que hablan de igualdad están legalizando matrimonio homosexual, están legalizando adopción de niños, están legalizando consumo de drogas. Y un nuevo feminismo ha tomado cuerpo, un feminismo que ya no habla de lucha por los intereses justos de las señoras y señoritas que puedan acceder al estudio en condiciones de igualdad o que puedan acceder al trabajo, sino que ya no sea esclava de los hijos ni del esposo. Entonces, mis amados hermanos, la descristianización ha avanzado a pasos agigantados en este mundo, producto de la filosofía dada por la Revolución Francesa. Y en nuestro país ha cogido un gran ímpetu: sacar a Cristo del país. En la Asamblea Constituyente de 2007, al Ecuador se lo nombra Estado laico y se prohíbe la enseñanza de la Biblia en escuelas y colegios. En aquellos días yo colaboraba con una fundación cristiana que tenía un énfasis en evangelización de escuelas y colegios, y se nos cerraron las puertas. Ecuador es Estado laico, y vemos aquí algunos datos no correctos. La entrada del Evangelio al Ecuador se dio gracias a que el Ecuador fue nombrado Estado laico por el general Eloy Alfaro. Laico habla de libertad de religión, que usted puede profesar la religión que usted desee, no que ser ateo. Y aquí las autoridades de ese tiempo estaban llevando al ateísmo a escuelas y colegios, cambiándolo por una adoración a los dioses ancestrales de nuestro país. La Pachamama, diosa venerada de los pueblos indígenas, está en nuestra Constitución. Amados hermanos, si les parece eso duro y difícil, que se prohíba en escuelas y colegios que se puede evangelizar, se lanzó un proyecto en el año 2012
para la construcción de un centro islámico en la mitad del mundo y la idea de enseñar el Islam en escuelas y colegios. Se prohibía la Biblia, pero que se enseñe el Islam. Bendito Dios, esto es un avance gigantesco en sacar a Cristo de la comunidad. Ya a nuestros niños no se les permite escuchar Biblias en escuelas y colegios, pero sí se les permite una dosis de droga determinada. Amado hermano, la filosofía que empezó, vuelvo a recalcar muy bien, en la lucha social, ha sido trastocada a un movimiento global para sacar a Cristo. Y debemos entender algunas situaciones que la Biblia ya lo había dicho de manera anticipada, podríamos decir. Pero lo primero que debemos entender todos es que Cristo es la parte central de la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús. Los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Y quizás usted me va a decir, bueno, es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios, es la que me enseña a ser buen hijo, la que me enseña a ser buen padre, pero la Biblia es mucho más que un manual. Es la que nos lleva a la vida eterna. Y entendamos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un cuerpo hecho de polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Y el polvo no es eterno, pero el alma que habita dentro del cuerpo, esta sí es eterna. Y si usted busca de Jesús en la Biblia, le entrega su vida a Él, va a alcanzar la vida eterna, una vida donde su alma esté con nuestro Salvador por toda la eternidad. Cuando se quiere sacar a Cristo de una ciudad, de un país, de una época, se quiere sacar la salvación y la vida eterna. Y les voy a realizar una pregunta que la vamos a responder al final de esta reflexión. ¿A quién le interesa sacar a Cristo de la sociedad? Y lo vamos a responder al final. Toda la Biblia tiene un solo propósito, e inclusive podríamos, en función de ese propósito, llamarla de otra manera, y la vamos a ver en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a las que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted puede dividir la Biblia en dos partes. Génesis del 1 al 11, la historia de la creación del mundo y de Israel. Pero a partir de Génesis 12, el plan de salvación de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de Abraham, cada país, cada tribu llevaba la religión o las deidades según su cultura y su criterio, pero ya empieza Dios a formar un pueblo donde haya bendición para todo el planeta, un pueblo de salvos, de personas que alcancen la vida eterna. Si usted desea cambiarle el nombre a la Biblia,
le puede llamar plan de salvación. En la Biblia está el plan de salvación. Desde Abraham hasta Apocalipsis 22, amado hermano, la Biblia no es como yo veo a Dios, es el único camino a Dios por medio de Jesús. No hay más, amado hermano, no musulmanes, no santos ni vírgenes, no otras religiones. Nosotros, los cristianos, somos exclusivistas. El único camino a Dios es Jesús. No hay más. Se nos llame religiosos radicales, como así se nos ha llamado, a los grupos pro vida que se opusieron en las calles contra el matrimonio homosexual y la salida de las Biblias de escuelas y colegios. Porque sí, debemos ser radicales para Cristo. Se ha perdido lo que la iglesia primitiva tenía, que era la apologética, la defensa de la fe. Nosotros debemos defender la fe, pero no con violencia, sino con argumentos. La salvación está en juego, no solo la suya, sino la de todos nuestros seres queridos. Y veamos Hechos capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Amado hermano, veamos una evolución desde el 20 de Brumario de la Revolución Francesa, y quizás a usted este nombre le suene raro. En su afán de descristianización de Francia, ellos cambiaron hasta el calendario para que no se busque de Dios. Y en esta fecha ellos adoraron a la diosa Razón, cosa que se hace el día de hoy. Dios está equivocado, la ciencia tiene la razón. Dios es para pueblos ignorantes. Y en esta evolución llegó un filósofo de nombre Friedrich Nietzsche, que salió con la expresión Dios ha muerto. Y nosotros lo matamos cuando salimos de la ignorancia. Y las personas aplauden. En esta evolución quiero hacer un hincapié que quizás la mayor parte de ustedes no lo conocen. Los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran muy morales, muy éticos, y ellos hablaban de la existencia de un Dios. Inclusive la primera persona que usa la expresión teología fue Aristóteles. Y ellos decían, debe haber un Dios que gobierne todo, porque esto no pudo haber sido creado al azar. Pero a raíz de la Revolución Francesa, con su diosa Razón, y de Nietzsche, con la muerte de Dios, ya hay una filosofía nueva y contraria, una filosofía opuesta. Tan opuesta que Nietzsche dijo que no estaba de acuerdo con los filósofos griegos originales que hablaban de conducta, de moral y ética. Y Nietzsche enseña que las personas deben darle placer al cuerpo como ellos lo deseen. Amado hermano, eso enseña Dios y la Biblia. Y vemos que a raíz de este nuevo despertar filosófico hay una oposición radical contra Dios, un ataque contra Dios. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué Saulo de Tarso escribe esto? Entendamos algunas cosas. Pablo no funda la iglesia en Colosas, la funda Epafras, Colosenses 1 del 1 al 7. Este discípulo de Jesús estaba combatiendo contra filosofías que estaban contra Cristo.
¿Y qué nos dice Pablo? No te dejes engañar por filosofías y huecas sutilezas. Y no olvides la expresión huecas sutilezas, maquilladas bajo cosas necesarias, maquilladas bajo verdades, pero lo que traen como propósito central es un plan de Satanás que está preparado con algunos siglos de anticipación para sacar a Cristo y darle deleite al cuerpo y a la idolatría. Usted ve un proceso evolutivo. Veamos el libro de Santiago, capítulo 3, del 14 al 17. Santiago 3, del 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago nos habla de la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, porque hablamos de grandes filósofos, de personas admiradas y seguidas el día de hoy, no solo en Europa, sino por todo el mundo. Y lo que estamos viviendo es producto de estas enseñanzas filosóficas. Pero ¿qué dice Dios de esta sabiduría? Que es animal, que es diabólica, porque es una sabiduría que habla de contienda, de pelea, de lucha. Veamos el avance del proceso evolutivo después de Nietzsche, y permítame profundizar un poquito más en filosofía. Luego viene la dialéctica hegeliana, la dialéctica de Hegel, y luego viene el libro del Capital, escrito por Karl Marx. La lucha de las clases, que los pobres tomen lo que ellos necesitan en esta lucha de clases. Y lo que se podría decir que era correcto, porque en aquellos días los trabajadores laboraban de 16 a 18 horas sin horario y recibiendo el pago que bien deseaba el dueño, se transformó en un ataque voraz contra el cristianismo. Vea en este día en todo país comunista o socialista cómo le va al cristianismo. ¿Cómo le va en Corea del Norte? ¿Cómo le va en China? Perseguidos y masacrados. Joseph Stalin mató a 95,000 sacerdotes católicos ortodoxos. ¿Cuál era su pecado? Ser cristiano. Entonces vemos que esta evolución que empezó con la lucha por la igualdad de derechos tiene atrás un ataque voraz contra el cristianismo. Fuera de escuelas y colegios con Biblias. Cristo no existe, consume droga, cásate homosexual. En Cuenca en el 2016 hicieron que los niños y las niñas vayan vestidos con ropa de sexo diferente. Amados hermanos, y es una lucha frontal contra Dios. Pero les cuento algo, Dios ya lo sabía. Y siempre recuerdo al gran ideólogo de la filosofía francesa, Voltaire, tan aplaudido el día de hoy. ¿Qué dijo Voltaire? Que hay que rechazar las enseñanzas de la Biblia a tal punto de afirmar que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia pasaría a ser considerado un libro de mitología. ¿Usted sabe dónde queda la Sociedad de Biblias Unidas? ¿Sabe dónde queda en París?
donde era la casa de Voltaire. Porque cuando el hombre se ha levantado contra Dios, Dios lo aplasta. Cuando el hombre se ha levantado contra su pueblo, el Señor es el que defiende. ¿Qué pasó con los presidentes, reyes y gobernantes que han atacado a nuestro Dios? ¿Qué pasó con el comunismo que atacó al cristianismo de frente? El presidente de aquellos días de Rusia en el Vaticano pidió perdón por el fracaso del comunismo y por haber sacado a Cristo de su país. Recuerden usted cuando cayó el muro de Berlín. Porque cuando el hombre lucha contra Dios, el hombre es aplastado. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es un proceso de descristianización dado por Satanás desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos retomar la posta de la iglesia primitiva que defendía la fe, abriendo bien nuestro entendimiento. No solo es aprender un versículo bíblico de memoria, es ser fieles a Cristo y hacer notar todas las enseñanzas de sabiduría animal y diabólica, disfrazadas con huecas sutilezas, libertades sociales, libertad de la mujer, igualdad, repartición y lo que viene atrás en todos estos gobiernos y países es que salga Cristo. Religiosos radicales nos llaman. Dios quiera que a todos los presentes nos llamen religiosos radicales, que sigamos firmes con Cristo, porque Cristo es la salvación y la vida eterna. Porque nosotros debemos ser exclusivistas. No hay otro camino a Dios. No hay otro camino a Dios. Porque Dios, mi querido hermano, tiene clara la respuesta. Veamos Filipenses capítulo 2 del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así como usted ha visto este avance filosófico a raíz de la Revolución Francesa, Nietzsche, Hegel, Marx, y tenemos el día de hoy en todos estos países una persecución a la fe, todos van a tener que doblegarse ante Jesús. Todos tendrán que arrodillarse ante Jesús. Y todos tendrán que decir que Jesús es el Señor. Porque todos van a ser derrotados. Y es fácil reconocerlos. Atacan a Israel y a la iglesia. No hay donde perderse. Así como lo hizo Satanás, estos nuevos filósofos, sociólogos, que creen descubrir o quieren descubrir el agua tibia, están llevándonos a la idolatría y alejarnos de Dios. Pero ellos se han olvidado de algo, que ya Dios lo sabía. Y no solo que lo sabía, dice el final de ellos en Apocalipsis 17, del 12 al 14. Y los cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amados hermanos, este movimiento evolutivo filosófico que arranca con igualdad social y lo que hace es querer sacar a Cristo, va a llegar a un momento en que van a nombrar un solo presidente mundial.
que los creyentes sabemos que se llama anticristo, porque es contrario a Cristo. Y obviamente si hemos visto estas políticas de sacar a nuestro Señor, es porque es contrario a Cristo. Pero recuerde que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No podrán contra el Señor. Y nunca olviden en su vida que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Yo quiero invitarte el día de hoy a que seas elegido y fiel. Que abras tu entendimiento a la Biblia y detectes todo movimiento filosófico contra el Señor y que perseveres en la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. ¿Usted quiere ser llamado elegido y fiel? Amén. ¿Usted quiere ser llamado elegido y fiel? Amén. Recuerde, Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.